Bueno, en este nuevo tutorial vamos a ir con otra herramienta, con otra página de traducción que también es muy útil y que es un poco más completa que el traductor de Google, que se llama Lingui, ¿sí? Que ya lo hemos hablado en clase, pero que bueno, ahora se los voy a mostrar bien en detalle para que ustedes sepan, para que la conozcan y la puedan empezar a usar, ¿sí? Por empezar voy a escribir en Google cómo se escribe, que se escribe así, Lingui, con 2 E, ¿sí? Con solo poner Lingui, ya directamente estoy ingresando. La página es esta, es lingue.es, ¿sí? Diccionario español-inglés, entre otros idiomas, ¿sí? Es un diccionario online. Entonces yo hago clic ahí, entro, ¿sí? Fíjense que dice diccionario inglés-español con 1000 millones de traducciones disponibles, ¿sí? Es decir, yo acá es muy similar al traductor. Yo acá voy a poner una palabra en español o en inglés y debajo me va a dar la traducción. Si la pongo en inglés me la va a dar en español, si la pongo en español me va a dar en inglés. Pero hay algunas diferencias con el traductor. Primero acá, bueno, obviamente pueden cambiar el idioma, ¿sí? Pueden traducir del español al inglés, por ejemplo, ¿sí? Que la traducción sea español-inglés, es decir, las dos palabras por igual. O yo ponerle una palabra español y que me la traduzca en inglés, o del inglés al español, del español al alemán, del español al francés, ¿sí? Tienen muchos idiomas. En este caso nosotros, por ejemplo, vamos a usar del español al inglés, ¿sí? Y vamos a usar la misma palabra que usamos antes para el traductor de Google. Vamos a usar la palabra banco. A ver qué pasa en este caso, ¿sí? Pongo la palabra banco y pongo Enter. Y fíjense que en este caso no me sugiere una sola palabra como el traductor, sino varias, ¿sí? Tengo, por ejemplo, bank, que dice uso muy frecuente, ¿sí? Se usa mucho esa palabra. Y tengo debajo, fíjense, oraciones en las cuales esa palabra está utilizada, ¿sí? Por ejemplo, dice, el banco autorizó la operación. El banco embargó los bienes del deudor. Son estas dos que están acá, están traducidas ahí, ¿sí? Fíjense que me da ejemplos en donde esa palabra fue usada. ¿Y para qué están esos ejemplos? Porque me sirven. Porque yo a través de ese ejemplo me doy cuenta que no es lo que yo estoy buscando. Si yo quiero saber cómo se dice un banco para sentarse, claramente no es esto, porque acá dice el banco autorizó la operación. No es eso, ¿sí? Me doy cuenta por ese ejemplo que bank no es la palabra que busco, porque se refiere al banco de dinero, ¿sí? Tengo, por ejemplo, bench, y fíjense el ejemplo que hay acá. El anciano solía sentarse en un banco en el parque. Ahí cambió la cuestión. Entonces, bench claramente es la palabra que yo estoy buscando porque se refiere a un banco de plaza o un banco de parque, ¿sí? Y ahora que ya sé o que ya creo que encontré la palabra que necesito, que es bench, tengo dos opciones. Una es buscar en el traductor de Google, como hicimos antes, en Google Images, como hicimos con el traductor, ¿sí? Y me saco la duda ahí. Y la otra es quedarme en la misma página y solucionarlo o sacarme la duda desde la misma página. ¿Cómo? Bueno, si yo creo que la palabra es bench, ¿qué voy a hacer? La voy a buscar. Voy a cambiar acá, en este caso de inglés al español, ¿sí? Y voy a escribir bench. ¿Sí? Voy a escribir bench. Y fíjense que acá tengo, por ejemplo, el anciano solía sentarse en un banco en el parque, el ejemplo que había antes. El acusado compareció ante el tribunal. No es la que estoy buscando. Varios de los jugadores estrella del equipo estaban en el banquillo. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, banquillo. No es la que busco. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, más abajo tengo incluso oraciones sacadas de páginas que se encuentran en... Esto es lo más interesante y esta es la gran diferencia que tiene Lingui con respecto al traductor. Fíjense que más abajo tengo pedazos de oraciones, todos estos son pedazos de oraciones que se encuentran en textos de páginas de internet en donde la palabra, en este caso bench, fue utilizada. Y esto me ayuda mucho porque yo puedo ver la palabra usada en un contexto, ¿sí? Usada en un ejemplo. Entonces, cuando yo puedo ver la palabra en un ejemplo, me sirve mucho más porque yo voy a saber si realmente tiene el significado que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces vamos a leer, por ejemplo, algunas. Obviamente acá está en inglés, nos vamos a ir acá donde está en español.
Fíjense, está marcada la palabra bench, ¿sí? Y supuestamente aquí al costado tendría que estar marcada la palabra o la traducción de bench, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en esta. Tenemos bench y dice acá, una banqueta tambucho de popa, ¿sí? Similar a banco, ¿sí? Una vez en el paseo se sienta en un banco y escucha una melodía. Bench, ¿sí? Entonces, si yo me voy fijando en los ejemplos, claramente me doy cuenta que esa es la palabra que busco. Si aparece en la mayoría o si en la mayoría de las oraciones se traduce como banco para sentarse, evidentemente esa es la palabra que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, por eso yo les recomiendo que usen más Lingui antes que el traductor, que va a ser mucho más útil, donde es más completo y donde ustedes van a poder ver a las palabras en ejemplos concretos para que puedan conocer el significado real de esa palabra, ¿sí? Bueno, como habrán visto entonces en los dos tutoriales que les hice, hay algunas diferencias entre el traductor de Google o el Google Translator y Lingui. Lo importante es que ustedes sepan que son dos herramientas muy útiles, que yo puedo usar tanto uno como el otro. Yo les recomiendo más Lingui por el hecho de que ustedes pueden encontrar la palabra en contexto, en ejemplos claros, traducidos, y eso ayuda mucho a saber si el significado que yo estoy buscando es, o mejor dicho, si la palabra que yo estoy buscando tiene el significado que yo necesito, ¿sí? Porque bueno, el traductor de Google por ahí me da una sola palabra, pero si ustedes se van a las sugerencias de abajo y siguen todos estos consejos que yo les di, también pueden usar el traductor, ¿sí? La idea es que ustedes usen la herramienta que más les quede cómoda. Si están acostumbrados a usar el traductor, traten de usarlo de manera efectiva o siguiendo estos pasos, como yo les dije, para que realmente les sirva y para que sea una herramienta útil y no de copiar y pegar cualquier cosa, ¿sí? Porque suele pasar que a veces nos confiamos que el traductor es mágico y que lo que yo le diga me lo traduce perfecto y a veces tiene sus cosas, ¿sí? En Lingui es diferente, por eso yo les recomiendo que usen Lingui, pero bueno, como les digo, ustedes usen las dos, que les van a servir las dos y, y bueno, úsenlas de manera efectiva, úsenlas bien, ¿sí? Así que todos estos consejos que yo les di son para que los usen bien y para que los usen eh, para que sean herramientas realmente de utilidad. Saludos.